Mi gente querida, hoy vamos a hablar de fotografía de conciertos, tips, consejos, recomendaciones. Vámonos a la intro. Mi gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video y quiero hablar de fotografía de conciertos. Voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Durante un par de años hice fotografía de conciertos. Les doy un poquito el contexto porque quiero aclarar algunas cosas. Yo colaboraba con un amigo que tenía un medio independiente. Son muy comunes hoy día los medios independientes. Gracias a las redes sociales, pues es muy fácil que tú puedas escribir en un blog, en tu propio Facebook, TikTok y redes sociales que te permitan hacer contenido. Y es válido para muchos conciertos, para muchos grupos, para muchos festivales, el que tú funciones como medio, que te den acceso a los conciertos. Entonces, yo como colaboraba con este amigo, que es un medio independiente, pues íbamos a cubrir como prensa los conciertos. Por eso tuve oportunidad de un par de años de hacer conciertos en algunos recintos dentro de la Ciudad de México y sus alrededores. Recintos, unos con mayor peso, con mayor importancia, como el Auditorio Nacional, la Arena Ciudad de México, el Metropolitan, no sé, algunos teatros ahí de la ciudad y otro tipo de recintos o espacios. Incluso hicimos fotografías en la Plaza de Toros, ¿no? Ahí también se llegaron a hacer festivales o conciertos que tuvimos la oportunidad de cubrir. ¿Por qué doy este pequeño contexto? Primero, voy a hablar desde mi experiencia, que obviamente les he dicho en muchos videos, pues mi experiencia no es ley de vida, ni una regla específica de que así se deben de hacer las cosas. Voy a hablar desde mis limitantes. ¿Por qué desde mis limitantes? Porque cuando yo empecé a hacer fotografía de conciertos, yo no tenía el equipo adecuado y me enfrenté a eso, a las limitantes del equipo. El equipo siempre los va a limitar cuando no es el equipo adecuado. Y sobre todo, quiero dejar claro que ni soy fotoperiodista, ni soy experto en fotografía de conciertos. ¿Sale? Voy a hablar una charla entre amigos que estamos aquí con algunos consejos a partir de mi experiencia. Sí, hice muchos años conciertos, pero no lo hablo desde una postura de sentirme experto o de ser fotoperiodista, ¿no? Yo respeto ambas profesiones o ambos estilos fotográficos, ambas formas de trabajar la fotografía. Lo hago con todo el respeto de esas profesiones o de esas especialidades. Vámonos con los consejos. Si vieron el video anterior donde contaba mi primera experiencia dentro de un concierto, si no lo vieron, se los dejo aquí arriba. El flash, eviten el flash a toda costa. El flash no les va a servir absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque primero van a estar condicionados del lugar donde se encuentren haciendo fotografías. No me refiero al espacio, me refiero a la distancia con el escenario. Hay recintos que te ponen muy lejos, o sea que no estás al borde del escenario. Entonces, cuando estás muy lejos, esta cosa no te va a servir absolutamente para nada. Y si estás muy cerca y no estás a la altura del artista, pues también no te va a favorecer por cosas que platicábamos en el video anterior. Entonces, eviten el flash. Realmente es una herramienta que no les va a funcionar para hacer conciertos. Segundo, el espacio donde hagan fotografías los va a condicionar. ¿A qué me refiero? Un auditorio nacional, una arena de Ciudad de México, a lo mejor un teatro Metropolitan, o sea, recintos más o menos importantes dentro de la Ciudad de México para hacer espectáculos, conciertos o música, normalmente tienen una gran iluminación, ¿sale? A diferencia de un espacio, a lo mejor un foro más pequeño o un teatrito más sencillito, que no tengan tanta iluminación, pues es un factor que te va a condicionar. ¿A qué? A tus parámetros de exposición. De entrada les digo, no importa que tengan una gran iluminación, los ISOs altos son muy comunes dentro de la fotografía de conciertos. Entonces, ahí tienen que ir preparados a subir un poquito el ISO, 800, 1000, 1600, ¿sale? Depende del escenario. No les voy a dar una fórmula exacta de los parámetros porque es la lógica que ustedes deben tener clara. La iluminación siempre va a depender del espacio y del recinto, ¿sale? Entonces no hay una fórmula de decir, tienes que poner estos parámetros para que te salga bien.
¿sale? Pero tomen en cuenta que la iluminación que está en los espacios es luz continua y la luz continua siempre los va a obligar a subir los ISOs. ¿Cuánto lo van a subir? Pues va a depender de sus otros dos parámetros. De entrada, un lente luminoso, recuerden que les va a permitir captar más luz y contener un poquito los ISOs altos. Si ustedes tienen un lente que no es tan luminoso, me refiero a un 5.6, que es normalmente los lentes estándar donde cierran, pues los va a obligar a subir más el ISO. ¿Sale? Entonces ustedes de entrada vayan con la mentalidad de que los ISOs altos son comunes en la fotografía de conciertos. El rendimiento del equipo también les va a condicionar porque saben que un equipo básico con ISOs altos a lo mejor no tiene un gran rendimiento en cuanto a calidad de imagen, pero también tiene mucho que ver para dónde va la fotografía. Si ustedes tienen un ISO 3200 o mayor a 3200, a lo mejor la calidad no es muy buena, pero a lo mejor el medio o la forma en que van a presentar la imagen son medios digitales. Entonces a lo mejor ahí no tienen tanto problema en cuanto a calidad, pero tomen en cuenta el factor ISO para la fotografía de conciertos, ISOs altos. Ahora, en cuanto a las ópticas, normalmente o la mayoría de las veces no te permiten estar tan cerca del escenario. Entonces necesitas lentes largos que te permitan acortar distancias. Estoy hablando de 200, 300 o 400 milímetros. Es la parte compleja. Por ejemplo, en el Auditorio Nacional, quien conozca el Auditorio Nacional, te dejan estar en el primer nivel, en el primer piso. No te dejan estar en la parte de abajo o en las gradas de abajo. Te mandan a un primer nivel, normalmente en la parte central. Entonces, a mí me tocó ir una vez con un lente 100 milímetros. No, pues 100 milímetros ves a lo mejor el escenario, pero no ves a los artistas. Me refiero a los cuerpos completos, rostros o detalles de los artistas. Entonces, si tú no tienes ese antecedente, esa referencia de que en ciertos espacios como el Auditorio Nacional, como el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, creo que se llama, que te ponen en unos palcos que estás demasiado lejos de los artistas, estás a varios metros de distancia, un lente corto, un lente estándar no te va a funcionar. Necesitas telefotos que te permitan acortar distancias. Entonces es bien importante tomar en cuenta que la mayoría de las veces cuando nosotros hacemos conciertos es muy bueno tener un lente largo para poder cubrirlo. Si en el espacio donde tú vas estás un poquito cerca, a lo mejor un lente angular o un telefoto corto te puede funcionar. Pero el problema es que si tú no conoces el espacio, es mejor ir preparado con un par de lentes. Uno que te permite ir del angular a telefoto corto, como un 24-70, o un telefoto, como el 70-200, o no sé, a lo mejor un 24-300, ¿sí? Que son lentes más básicos. Más básicos me refiero a que no son tan luminosos, pero en cuanto a distancia les pueden funcionar. Ahora, ahorita que hablábamos de la luminosidad, pues un lente 2.8 va a ser un gran aliado para, primero, pues enfocar la atención a nivel nitidez en tu artista principal, ¿no? O en los detalles principales para poder tener esos aspectos nítidos y ciertos desenfoques en algunas partes. Y obviamente un lente luminoso te va a permitir mantener ISOs bajos, que es el punto que les contaba anteriormente. ¿Sale? En cuanto a triángulo de exposición, lo ideal sería tener diafragmas más o menos abiertos para tener ISOs bajos, ¿sí? O más bajos. Los ISOs altos son normales porque es luz continua, ¿sale? Por muy bonito y muy iluminado, por muchas luces que ustedes vean, acuérdense que la cámara no ve en esos niveles como nosotros alcanzamos a percibir. Entonces, ahí es muy común los ISOs altos. ¿Y qué velocidad? Pues una velocidad que les permita mantener para los lentes largos cierta estabilidad, 1/200, más o menos por ahí. Acuérdense que la velocidad va a mantener la estabilidad de la imagen. Entonces, si ustedes bajan la velocidad con un lente telefoto y no tienen un soporte, pues normalmente va a salir vibrada la fotografía. Bajas velocidades van a aguantar mejor con lentes angulares, pero recuerden que el espacio y la distancia donde ustedes se encuentren va a determinar esa lógica. Yo por eso soy partidario de tener una velocidad mínima de 1/200 para tener estabilidad. Entonces 1/200, diafragmas un poquito abiertos e ISOs altos es más o menos los que les va a exigir un concierto. ¿Sale? Recuerden, no hay una fórmula, no hay parámetros exactos. Va a depender de lo que ustedes quieran.
Pero de entrada, si ustedes van con esta lógica, pues pueden poner dos parámetros, probablemente un ISO 800 y 1/200 de velocidad, y hacer una pequeña prueba de medición o de exposición para que ustedes vean qué tan lejos están. Pero probablemente estén más cerca de lo que creen con esta lógica. Tienen que aprender a exponer rápido, en fracción de segundos, ¿sí? Eso se los da la experiencia. Normalmente cuando vas como prensa, muchos espacios o muchos recintos te permiten tener o tomar fotografías durante 3 canciones. ¿Sí? Te dejan estar 3 canciones, que en promedio que serán 15 minutos, más o menos. Entonces, con ese espacio de tiempo, tú puedes hacer las fotografías. También recuerden que muchos recintos tienen sus propias fotografías. A lo mejor hay un fotógrafo o una empresa especializada en cubrir ciertos recintos. Entonces también hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta ahí. La parte de este video pues, es darles esa lógica. Más o menos qué parámetros pueden llegar a tener, tomando en cuenta que no hay una fórmula específica, porque el espacio donde ustedes van a hacer las fotografías los va a condicionar. En cuanto a equipo, pues bueno, si no tienen una cámara full frame, que normalmente va a tener un mejor rendimiento con esos altos, pues enfréntense a su cámara fotográfica. El objetivo sí es muy importante, me refiero a lentes largos, porque normalmente estamos a ciertas distancias que si un lente cortito como un 18-55 pues no les va a funcionar, van a ver así el escenario, los artistas muy chiquititos, ¿sí? Y por mucho que quieran recortar, que no es lo ideal, que recorte la imagen, porque van a perder calidad y la capacidad de lograr, no sé, ampliaciones y esas cuestiones, pues no les va a funcionar, ¿sale? Es un poquito difícil decirles qué es lo que tienen que hacer en cuanto a fotografía de conciertos se refiere. También cuando van como prensa, muchas veces tienen un pequeño espacio, o sea, no se pueden mover. No es de que digan, quiero irme a la derecha y luego me voy a la izquierda y luego me voy arriba y luego me bajo y luego me voy al primer lugar. Y normalmente no se puede hacer, a menos de que tengan, no sé, un lugar privilegiado, que sean directamente contratados por los artistas o la empresa encargada de llevar el registro oficial que sale en las redes sociales de los artistas, que les permite esas libertades, ¿sale? Entonces es mejor llevar un par de lentes cubriendo esas necesidades de angular y de telefoto para poder hacerlo. Y a nivel narrativa, pues lo ideal también sería que conocieran a los artistas. Normalmente el vocalista es como el líder del grupo, pues traten de captarlo a él, pero obviamente traten de registrar al grupo en total, ¿no? A los bajistas, a los guitarristas, al baterista, a los coros, o sea, dependiendo para poder hacerlo, para tener un buen registro. Y visualmente, pues es bueno captar gente, captar escenario, la iluminación, el espacio, la fachada, los momentos, los saludos, los motivos, lo que les permite el tiempo que como prensa, si es que van como prensa, les permiten hacer. Cuando van a un espacio, a un recinto donde no hay tanta iluminación, pues van a tener que sacrificar en mayor medida la cantidad de ISO. Normalmente se van a ir a ISOs como 3200 o más, ¿sale? Tomando en cuenta los otros dos parámetros que les dije. Esos dos parámetros traten de no cambiarlos. Tengan cuidado con la velocidad. La velocidad es un arma de dos filos. Ganan luz, pero pueden perder estabilidad. Y por sobre todas las cosas, no pierdan estabilidad. ¿Cómo pueden llegar a convertirse fotógrafos de conciertos? Pues busquen primero los espacios libres, gratuitos, donde ustedes puedan ir a alguna plaza, alguna explanada, delegación, donde ustedes vivan, donde haya ciertos grupos que hagan un concierto gratuito. Y vean a lo que se van a enfrentar, porque obviamente el enfoque, la precisión, el seguimiento de los artistas, pues les puede ser un poquito complejo, ¿sale? Y ya con cierta experiencia y más o menos referencia, pues busquen a lo mejor un medio que les permita dar cierta acreditación para volverse fotógrafos de conciertos. Como todo tipo de fotografía, como toda especialidad fotográfica, pues es un paso gradual, ¿sale? Por eso las claves importantes, aprendan a exponer. Si no saben exponer rápido, pues no hay mucho que hacer en cualquier área fotográfica. A enfocar con precisión. También es importante conocer o entender que el autoenfoque, yo soy de autoenfoque porque no veo, el autoenfoque puede ser complicado en condiciones de poca luz o de contraluz. Recuerden que el enfoque de las cámaras fotográficas requiere un punto de contraste para poder amarrar. Y algunos equipos no son tan hábiles para enfocar en esas condiciones de luz. Entonces también se tienen que enfrentar a eso,
a enfocar correctamente, entendiendo, pues depende cómo enfoquen ustedes. Yo soy de enfocar en automático y de mover el punto de enfoque, ¿sale? Y hay quienes se enfocan de otra manera. Para mí me funciona porque mis equipos funcionan bien, mis equipos se adaptan a esas necesidades porque los tengo bien amarraditos, ¿sale? Para poder trabajar. Y ya, creo que en rasgos generales son las cosas que les puedo decir de fotografía de conciertos. Tomar en cuenta la exposición, los valores, no usar el flash, tener ciertas ópticas y rapidez para hacerlo, porque normalmente como prensa pues tienen poquito tiempo para hacer ese registro, ¿sale? Pues bueno, creo que por mi parte el video del día de hoy, de esta semana, sería todo. Gracias por acompañarme a este nuevo video. Espero que esta plática les haya servido como referencia y si ustedes han hecho fotografía de conciertos, pues compártanlas. Yo les mostré algunas fotografías de las que yo he hecho a lo largo de este video, pero me gustaría ver su trabajo, comentarlo, platicarlo y con mucho gusto les puedo dar alguna recomendación. Mi gente, nos vemos la siguiente semana. No se les olvide dar like, comentar, compartir, suscribirse y si quieren, recuerden que también está el botón de gracias para hacer aportaciones voluntarias para que sigamos llevando contenido hacia ustedes. Nos vemos la